experto en la materia, en este caso el abogado y especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, David? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo? Y saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, ¿cómo te va? Bueno, Bien, bien. el tema tiene que ver con esto, porque hace 2 semanas, cuando se produjo eso, vos conocés bien el escenario, se habló mucho por los medios, después de un ataque con piedras y una represión de parte de la policía y de las fuerzas de seguridad que se desplegaron en el Congreso. Hubo detenciones por lo menos polémicas, se denunciaron vendedores ambulantes, gente que pasaba por el lugar, hubo escenas filmadas. Le dieron vuelta a un auto a un periodista de Cadena 3, pero no hubo testigos en ese caso, y después agarraron a una persona que explicaron, bueno, actuó muy rápidamente el fiscal Stornelli hablando y el gobierno hablando de terrorismo, de que hubo hechos de terrorismo y de golpe de Estado. Yo soy un poco grande, ya conozco lo que es el terrorismo y los golpes de Estado. Lamentablemente en la Argentina no me pareció que eso lo fuera, pero además después se encontró la jueza Servini de Cubría con 33 diputados, con 33 detenidos, y tuvo que liberar a la mayoría porque las pruebas no eran muy consistentes. Parece que eran testimonios de policías que decían que uno que le decía el otro. Es decir, ese accionar, yo quiero de vos escuchar un aspecto constitucional de la cosa. Es decir, cómo debe actuar la justicia en este caso, y si no hay pruebas contundentes y demás, ¿qué debió haber hecho la justicia? Porque más que nada pareció un acto una decisión política de una represión del gobierno para desalentar la protesta. Pero te quiero escuchar. Bien, a ver, en principio ya el protocolo dictado, digo dictado porque se asemeja a una dictadura, el protocolo que se dictó en su momento sobre el accionar de las fuerzas federales Sí, ante cualquier movilización. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros tenemos una constitución de 1853, es decir, del siglo XIX. En el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi pensaba un país del progresismo desde el punto de vista liberal, que no contemplaba ni los sindicatos, ni las organizaciones sociales, ni las posibilidades de participación social. De sí, hecho, el nacimiento de la patria se ha hecho con vecinos invitados por carta. mira. La categoría no era que se podía hacer solamente propietario. De ahí a 1853 se construye nuestro país sobre bases liberales de libertades que la mayoría del pueblo no tenía. Es decir, la vendedora de empanada, el Ese. aguatero, el que trabajaba en los saladeros no tenía derechos. Los Ahora, actos populares no existían, no existía el peronismo, bueno, un montón de cosas, ¿no? no. Primero no existía el movimiento que se generó a principios del siglo XX, Sí, donde el primer gobierno de Irigoyen, allí en claro, 1916, advierte la conflictividad social y la problemática social. ni hablar. Hay una serie de normas en esa época que tratan de dar respuesta al problema de injusticia social que generaba el pensamiento liberal en el gobierno. Y esto obviamente fue el dictado de numerosas normas laborales y de participación de los trabajadores y reconocimiento de a poco, porque eso no fue inmediato. El avenimiento del peronismo en la continuidad histórica, tras el enlace de Irigoyen y Perón, muestran que Argentina entra en lo que se llama Estado Social de Derechos, pero todavía faltaba un eslabón más, que es la incorporación de los derechos humanos o derechos fundamentales Claro. reconocidos en textos internacionales de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para poner fin a los autoritarismos. Autoritarismos, tanto, por ejemplo, siempre Hitler o Mussolini, son gobiernos que fueron elegidos por el voto popular. Y ese voto popular luego en el Parlamento, la ley de Nuremberg, es la de que le da los plenos poderes a Hitler, el Congreso. Y después la ley de Acerbo, también en Italia, en la época de Mussolini, le da plenos poderes a Mussolini. Es Sí, decir, no, cuando nosotros hacemos ese tipo de delegación de facultades extraordinarias, estamos entrando en un terreno
más cercano al autoritarismo y al totalitarismo. Nosotros tenemos cláusulas claves en la Constitución Nacional, el artículo 29, que dice que hay una prohibición de otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo, ni tampoco a las legislaturas provinciales, a los gobernadores, es decir, a todos los que ejerzan poder, facultades que excedan de las propias que reconoce la Constitución. Y dice al final, actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y se sujetarán a lo que formulen, consientan y firmen la responsabilidad. Y el 81, que es el 81 del 76, que cierra este aspecto y que nos pone, digamos, de alguna manera como señalando el cuidado que debemos tener y que deben tener los legisladores. El 76 prohíbe la delegación legislativa al Poder Ejecutivo y lo limita solamente a materias de administración y emergencia pública. Todo lo demás es un exceso. Y esto creo que la reacción popular frente a esos excesos es natural. Ahora, como yo señalaba, el avenimiento de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, son derechos de las personas, no de los representantes. Porque la Constitución de 1853, en el preámbulo, habla no los representantes, para nosotros, para nuestra posteridad y para todo aquel que quiera vivir. Pero ¿y el pueblo qué pasa? Y el 22 que me dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, entonces son nada más que los representantes que pertenecen a este pueblo. Y esta es la pregunta que nos hacemos frente a los derechos sociales y la incorporación de los derechos humanos, donde habla de la democracia participativa, que no se agota solamente en el voto, sino también en la libertad de expresión, la libertad de opinión, el de marchar y protestar, porque el derecho a la protesta es un derecho humano fundamental. Y eso tiene que ver con la libertad de opinión, porque así como los medios masivos de comunicación tienen posibilidades de expresarse a través de esos medios, el pueblo no tiene esos medios para expresarse. ¿Cuál es el medio que tiene el pueblo para expresarse? ¿El voto? No. Claro. Eso es una estafa. Es decir, el pueblo puede expresarse en las calles, por supuesto, libremente, opinando. Y esto es la democracia participativa. Eso es la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. ¿Qué significa esto? En las condiciones, son como lo que los organismos internacionales dicen, y ahí tenemos el informe de los relatores que se alzó frente a ese decreto de Patricia Bullrich que obstaculizaba, que impedía la libertad de expresión pacífica. ¿Cuál es el resultado de esto? Primero, no asumir los compromisos internacionales que tenemos. Sí. Pero claro, con una ministra de Relaciones Exteriores, con las barbaridades que dice, y que es citada por los representantes del pueblo, y ella no va, evidentemente que las relaciones exteriores muy poco le importa, salvo aquellas cuestiones que tengan que ver con intereses económicos financieros. Pero de algunos de los de afuera, porque los de adentro estamos mirando los de afuera. La cuestión aquí, y esto es el gran tema, es que el resultado de ese protocolo es la detención de personas inocentes que han sido sometidas a ultraje, maltrato, inclusive a premios, porque han sido castigadas, pegadas. Yo lo he visto en las imágenes. Ni hablar, y es llama terrible. Poderosamente la atención que dieron vuelta a un vehículo de Cadena 3, claro, lo prenden fuego y no hay un solo detenido con la cantidad de cámaras que tenemos en Buenos Aires. Sí, además con la necesidad que tenía de la justicia, me parece, que ahora lo resumo un poquito porque hiciste una descripción además jurídico-histórica muy clave para entender esto, porque la gente no entiende que ir a protestar se cree que es un hecho terrorista. No, ir a protestar es un derecho de la población. Claro que tenés que actuar de una manera determinada y aún tomando alguna actitud, porque vos hablabas, por supuesto, de los inocentes que fueron, pero aún si hubiera alguno que tirara piedras, la justicia tiene que detenerlo, la policía tiene que detenerlo en determinadas condiciones y después comprobar la verdad
del hecho, ¿no es cierto?, ante la justicia. La justicia no puede ser solamente valerse por la declaración, además cambiante, de la policía que detuvo a esa gente, ¿no es cierto? Sí, sí, no, es realmente abusivo. Claro, y Abusivo. ese protocolo no tiene validez, no tiene ninguna validez, no puede detenerse como se hizo con la gente, ¿o sí? No tiene ninguna. No, Primero que es un decreto que se dicta estipulando tipos penales, encuadramiento en tipos penales cuando eso es facultad exclusiva de los jueces. claro, Es decir, el accionar de fuerza de seguridad no están para la prevención del delito. claro, claro. Eh, pero para juzgar el delito, Está la eso justicia. Está la justicia. tiene que No, estar en la además, justicia. además quiero valerme de una cosa que dijiste muy bien, que tiene que ver con que, yendo a lo que es el tratamiento de hoy, la ley base, por supuesto que seguramente el diputado va a aprobar la ley y ahí se va a aprobar en las facultades extraordinarias que les da el Congreso al presidente de la Nación. Entre esas facultades, el presidente de la Nación puede mañana ya ni siquiera valerse por el protocolo, puede decidir que haya que se actúe reprimiendo a la manifestación desde el punto de vista de esa facultad. ¿Esto es así o no? Bueno, lo que pasa es que volvemos a insistir. Por eso arranqué con el tema de la prohibición de delegaciones Claro, de facultad parte que está prohibido. eso está prohibido. Ahora, a pesar de la prohibición, no, como sabemos, hay gente que pasa el semáforo en rojo. Claro. La pregunta es, ¿y eso es legítimo? ¿Es posible? Bueno, las vías de hecho, al igual que un gobierno de facto, hasta que la justicia intervenga y ponga equilibrio, va a pasar mucho tiempo. Lo que necesita este gobierno para implementar el autoritarismo, del cual está a las claras, al menos en lo corporal, al Sí. menos en el lenguaje y en las actitudes, Sí, sin duda. refleja lo que Giorgio Agamben, ¿no? que es un filósofo italiano, tiene un librito muy chiquito que se llama Estado de Excepción, que analiza los supuestos de excepción. Empieza él y le despierta la inquietud por investigar esto a partir de la ley Patriot en Estados Unidos, con el atentado de las Torres Gemelas, y cómo los derechos civiles en Estados Unidos empezaron a suspenderse. Y esto obviamente es motivo de crítica, de discusión, de debate, y esto motivó para que Giorgio Agamben diga que los gobiernos que se valen de normas de emergencia y que permanentemente están dictando normas de emergencia, en realidad son gobiernos autoritarios, son gobiernos totalitarios que no pueden convivir en democracia. Porque la convivencia en democracia es el respeto de las opiniones, es el respeto de la participación Claro. de los representantes y el respeto de la participación de las movilizaciones populares. Es decir, el aval que da el gobierno a través de todas sus actitudes lo convierte en un gobierno autoritario, básicamente, y hasta legalmente. El problema es que si vos necesitas de normas de emergencia que te den plenos poderes para gobernar, eso quiere decir que tenés un sentimiento autoritario. Déjame ¿no? una cosa con respecto a la actitud de los jueces, porque se criticó también, pero la mayoría de los medios ya lo dan como sentado. A mí me da mucho dolor que se defina un hecho de terrorismo y de golpe de Estado a una manifestación, aunque haya una parte que haya sido violenta, para mí implantada, ¿no? Por supuesto con infiltrados ahí que lo hicieron, pero bueno, esta es una opinión personal. Pero de hecho, el fiscal Stornelli parece que actuó muy regido a eso, con mucho rigor entregó determinó esta causa bajo esa característica de hechos de represión, de hechos de violencia, y después la jueza Servini, con mucha inteligencia, fue llevando el tema, pero no tuvo elementos, digamos, cómo tiene que actuar la justicia para determinar tantos días todavía hay 5 personas detenidas, sin
causa, sin pedirle declaración a la policía, sin rigor, puede actuar la justicia sin rigor que determine que esa gente no fue arrestada con justa causa o que cumplieron los deberes, Sí. delitos que El hicieron. problema está en la autoridad policial, que es el preventor, digamos. Sí, Supuestamente tiene que haber algún informe policial que afirme determinada cuestión, y como hay un principio de legitimidad, el hecho de que un representante del orden informe que advirtió en la posible comisión de un delito, sí, esto hace intervenir al fiscal, el fiscal dice sí, lo avalo, estoy de acuerdo, por las imágenes, yo sin comprobar o corroborar si las imágenes de violencia se corresponden con la persona imputada. Todo eso se elevó, o sea, consideraron que esto era así. Cuando después se empieza a descubrir que las claro. personas fueron detenidas a 20 cuadras, 30 cuadras, en otros barrios, que no eran las zonas aledañas donde ocurrieron los incidentes. Uno empieza a advertir que la cuestión pasa por otro lado, o la persona que a los gritos decía, yo vendo en la calle. Es decir, hay como, creo yo, sí, una estética del estilo, digamos, de demostrar quién tiene el poder. Claro, Eh, seguro. a ver, yo me acuerdo un documental de Michael Moore sobre el tema de la salud, ¿no? Él decía que en ese documental, Psycho, dice que, bueno, hay 50 millones de habitantes en Estados Unidos que no tienen acceso a la salud. Él recorre varios países, está en Francia, y dice, pero qué raro que nosotros tenemos los mismos principios liberales, Francia, Estados Unidos, pero son diferentes. Y dice, no, la diferencia es que el pueblo en Estados Unidos le tiene miedo al Estado. En cambio, en Francia, el gobierno le tiene miedo al pueblo. Sí, Esta diferencia, ¿no?, entre uno y otro es cómo se formula una democracia. claro. Y el que el pueblo le tenga miedo al Estado, que el pueblo le tenga miedo al representante de la ley, es realmente disruptivo de una sociedad democrática, de una sociedad libre, de una sociedad civilizada. Claro. Los resabios, digamos, del autoritarismo, que tendríamos que ya estar superándolos. Acá se han comprobado hechos de terrorismo de Estado. Por lo tanto, todo aquello que se asemeje o tenga parecido a ese estilo o a esa estética de Estado debe ser desterrado de nuestro país. Y tendría que tener un rechazo rotundo de todo el arte político, Sí. porque hace el mantenimiento de la democracia y hace al respeto de las instituciones. Y el primer soberano es el pueblo, no hay otro. Ahora, Por lo tanto, ahí creo que hay una falencia por parte de este gobierno en no respetar los derechos de las personas. claro, ahora, yo insistía en esto, la justicia puede intervenir por su cuenta y llamar la atención del gobierno ante futuras acciones que tengan que ver con excesos en la... Por supuesto, ¿podría llamarlo? por ¿Podría? supuesto. Obvio. A ver, los equilibrios de la distribución de poderes, el poder se distribuye, es decir, el poder del Estado se distribuye en tres poderes. El poder ejecutivo se lleva adelante y ejecuta las acciones, las medidas de gobierno, lo que es materia de necesidad y que se propone como política o propuesta política en la gestión. Sí, Pero esa gestión debe respetar las cláusulas constitucionales, especialmente la parte de derechos y garantías, porque la parte de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución va dirigido a los tres poderes del Estado. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene que respetarlo. ¿En qué marco? En el marco legal, dentro de la legalidad. Ahora, si un decreto me tipifica a un tipo penal y me dice que el solo hecho de manifestar en la calle conforma un delito, yo ya tengo un problema. claro, pero... Yo ya tengo, digamos, una alteración. Ahora, la justicia, Sí, a en eso vez de voy. hacerse eco de esto, debiera oponerse. Y lo primero que debiera hacer es declarar la inconstitucionalidad de una norma que da esas plenas facultades, no al Poder Ejecutivo, se la está dando a un órgano subalterno del Poder Ejecutivo, que son las fuerzas de seguridad.
Claro, es decir, que deberían declarar inconstitucional tanto el protocolo como también podría declarar inconstitucional la competencia de poderes de derechos delegados, de facultades delegadas al presidente. Ya no se sabe, ahí ya es otra cosa. Por supuesto que no, es que tendría que declararse inconstitucionalidad de normas. No, pero primero, la delegación, lo acabamos de ver recién, es decir, el tema de la delegación de facultades está prohibido por la Constitución y está reservado solamente a facultades de administración y emergencia pública. Pero a ver, ¿qué emergencia pública había con personas que estaban manifestándose en la puerta del Congreso, oponiéndose o tratando? Porque uno podría pensar, estaban obstaculizando el voto. No estaban obstaculizando por una valla de acero, y detrás de esa valla de acero hay una valla policial. O sea que obstaculizar es una mentira más grande en una casa, lo que dice el fiscal. Porque no estaban obstaculizando el normal ejercicio de la sesión del Congreso. Bueno, evidentemente esto de parte de la justicia no va a ocurrir, porque si no lo hizo ahora, el efecto político ya se logró, que es que la gente no vaya al Congreso, digamos, no proteste. Bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que eso es otro tema. Hay una construcción que se hizo en la Corte de Estados Unidos en la época del New Deal, en varios fallos, donde se hablaba, ¿no?, sobre la libertad de contratar debe prevalecer la libertad contra la opresión. Es decir, que toda aquella circunstancia que someta o oprima al pueblo, como puede ser en esta ley bases, donde yo voy a contratar con empresas multinacionales y le voy a permitir exenciones impositivas para competir en el mercado argentino, o con empresas nacionales que van a tener que pagar todos los impuestos. No solamente hay una violación del principio de igualdad, sino también allí un trato discriminatorio y además un perjuicio directo a las empresas nacionales. Ahora, esto lo están buscando los legisladores. Decime una cosa. Bueno, yo te preguntaba con prudencia porque no quería aparecer tampoco siendo tan duro respecto de la justicia y tomarme atribuciones que yo no tengo porque no conozco y no soy un especialista como vos. Por eso, pero bueno, quedó muy claro el exceso que han cometido y que la justicia debió haber reparado de alguna manera, ¿no? Está claro. David, te agradezco muchísimo la presencia en el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Y querés comentar? ¿Te quedaste con la gana de decir algo? Decime, rapidito. Mira, simplemente que no estamos respetando los mandatos de normas internacionales, precisamente del 75 y inciso 22, sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Especialmente este último, hay una observación general 37 del Comité de Derechos Humanos relativa al derecho de reunión pacífica, donde prescribe que las reuniones pacíficas pueden promover ideas o objetivos políticos que pueden, obviamente, causar perturbaciones, por ejemplo, la circulación de vehículos, o obstaculizar. Pero en la medida que haya caminos alternativos, esto es un derecho reconocido como un derecho humano fundamental, ¿no? Y que las medidas que se tomen deben ser razonablemente proporcionadas, ¿no? Y por lo tanto, lo que no se debe hacer son detenciones selectivas, que es lo que se hizo. David, dice el 85 de esta observación. Bueno, lo dejo ahí porque pero no, porque el tema no acabó, porque al gobierno le dio buen resultado, lamentablemente, y este tema va a seguir estando, así que te voy a seguir llamando. Te agradezco mucho la participación en el programa. Bueno, gracias. Gracias por todo. David Duarte, abogado especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8